A continuación, utilización del frío en productos cárnicos. Le damos la bienvenida a la doctora Gladys Ribac, profesora titular de la Cátedra de Tecnología en Alimentos. Auspicia esta charla la Universidad Nacional del Noreste. Buenos días, mi nombre es Gladys Isabel Ribac, soy profesora titular de la Cátedra de Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Nordeste. Quiero agradecer a Red Alimentaria por invitarme a participar de esta tercera jornada de ciencia y tecnología aplicada en carne bovina, y también quiero agradecer a Enfocus por el apoyo incondicional que tienen con nosotros. El tema del cual me voy a referir es utilización del frío en productos cárnicos. Los métodos de conservación de alimentos se clasifican en métodos físicos, químicos, biológicos y mixtos. Dentro de los métodos físicos tenemos el calor y el frío. Hoy vamos a referirnos a la utilización del frío en productos cárnicos. Los métodos de conservación de productos cárnicos por frío pueden ser la refrigeración, que es el mantenimiento de la temperatura del producto ligeramente por encima de los 0 grados. La conservación puede ir desde unos pocos días a algunas semanas. Generalmente la refrigeración la utilizamos para medias reses o canales y también para cortes enfriados, ya sea con empaque tradicional, envasado al vacío, en atmósfera modificada. La congelación es mantener al alimento por debajo de los 0 grados, puede ir entre 15 y 18 grados bajo cero, aumentando el periodo de aptitud de los alimentos por varios meses. El ultracongelado, un método más moderno, donde la temperatura final puede ir entre 25, 35 hasta 50 grados bajo cero, es importante que en este tipo de utilización del frío se mantenga en todo momento la cadena de frío, desde su salida de la planta industrial, teniendo muy en cuenta la logística, o sea que el transporte que se va a utilizar justamente para llevar estos productos sea acorde a esta temperatura, y también destacar la rotulación, que estos son productos supercongelados, porque muchas veces en los hogares no existe un sistema para mantener estos productos en estas condiciones de ultracongelado. Y un método más moderno es el método IQF o Individual Quick Frozen, que nos sirve para congelar productos individualmente, evitando que se pegue uno con otro. En este caso utilizan nitrógeno líquido a a 196 grados bajo cero, o dióxido de carbono líquida, también llamada nieve carbónica, a 80 grados bajo cero. Generalmente este tipo de métodos lleva la denominación de congelamiento en ráfaga, porque ya vamos a ver más adelante en qué consiste concretamente este sistema de conservación. Al hablar de conservación de la carne por frío, van a intervenir 3 factores. En primer lugar, la generación del frío. En realidad, cuando hablamos de frío, lo que estamos haciendo es extraer el calor del alimento. En segundo lugar, la humedad relativa del ambiente, que está íntimamente relacionada a la utilización de ese frío. Y en tercer lugar, la velocidad del aire, que es la penetración del frío en los productos a enfriar o congelar. O sea que estos 3 factores son fundamentales para la utilización de este método de conservación de la carne. Los fundamentos físicos de la aplicación del frío. Cuando hablamos de la utilización del frío, en realidad lo que estamos haciendo es extraer el calor del alimento, en este caso la carne, y vamos a utilizar o vamos a referirnos a 4 mecanismos físicos por medio de los cuales nosotros extraemos calor de esa carne o de ese alimento. Así tenemos la conducción, la convección, en menor medida la evaporación, y prácticamente no incide la radiación en este caso. ¿Qué es la conducción? La conducción es cuando existe un gradiente de temperatura entre un cuerpo más caliente a otro más frío, y este es el mecanismo por el medio del cual vamos a, por ejemplo, congelar
los alimentos en un método rápido. La convección es el movimiento de fluidos o partículas que ocurren, por ejemplo, con el movimiento del aire frío en un túnel de congelado, y es de esa manera como se congela la carne, que es el principio del método lento de congelado de los alimentos y de la carne. Hay en menor medida evaporación. ¿Por qué? Porque hay una pérdida de humedad, principalmente superficial, de los productos, ya sea de las medias reses o de los cortes, que también inciden en la aplicación de estos mecanismos de aplicación del frío. Cuando hablamos de centro térmico, nos referimos al punto dentro de la masa de carne que tiene la temperatura más elevada al final del proceso de refrigeración o de congelamiento. Esto ocurre generalmente cuando hablamos de una canal o de una media res que está ubicado en el cuarto trasero, en el cuarto posterior, a nivel de las grandes masas musculares, donde se encuentra la articulación coxofemoral, donde están ubicados los músculos de mayor volumen que tiene la canal. De la misma manera, cuando estamos hablando del centro térmico de un corte de carne, es el centro más voluminoso, en el lugar más voluminoso que tiene ese corte de carne, y es ahí donde nosotros vamos a controlar la temperatura, que generalmente lo hacemos con un termómetro pincha carne. Entonces, estos son conceptos que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a aplicar frío en los productos cárnicos. Con respecto a la humedad relativa del ambiente, sabemos bien que a menor humedad, menor crecimiento microbiano. Cuando hay un exceso de humedad ambiental, favorece el crecimiento microbiano y genera condensación. La escasa humedad también provoca una deshidratación superficial que se denomina dripping, o sea que tampoco es conveniente una baja humedad en nuestras cámaras o nuestros túneles. También puede haber una alteración de color cuando es baja la humedad ambiental. ¿Por qué? Porque se produce un fenómeno que se denomina quemado por frío. También la escasa humedad va a provocar importantes pérdidas de peso, ya sea en las canales o en los cortes, que nosotros en la industria denominamos merma. Por eso es importante evitar la condensación de las cámaras. Por ejemplo, se ocurre condensación cuando nosotros abrimos y cerramos permanentemente las cámaras frigoríficas, hace que se produzca una gran condensación dentro de ellas. Al igual que cuando nosotros ingresamos canales o medias reses calientes, donde ya tenemos cenadas canales o medias reses frías. Ahí se produce la condensación por ese choque de temperatura entre lo frío y lo caliente. Por eso decimos que la relación entre temperatura y humedad es fundamental, y consideramos que entre 1 y 4 grados, cuando la cámara tiene entre 1 y 4 grados de temperatura, la humedad ideal sería entre 75 y 85%. Y si nosotros bajamos esa temperatura a 0 o 1 grado bajo cero, nuestro porcentaje de humedad apropiado sería 90%. De ahí es que es fundamental un oreo eficiente para evitar excesos de temperatura y de humedad en las cámaras de refrigeración de las canales. El oreo es el paso previo al ingreso de esas canales a las cámaras frigoríficas, justamente para evitar este exceso de humedad relativa y por consiguiente condensación. Y el tercer aspecto importante que habíamos dicho para la generación de frío es la velocidad o tiempo de enfriamiento, que va a depender del calor específico del alimento que vamos a enfriar y su conductibilidad térmica, que en este caso es la carne, el tamaño de esa media res o de ese corte y las características de la superficie, si es lisa o rugosa. También es importante tener en cuenta el tipo y naturaleza de empaque. No es lo mismo congelar o enfriar un producto con empaque, primario o secundario, o sin empaque. Y además la conductibilidad térmica del refrigerante, que creo que hoy lo vamos a tocar en otras de las conferencias. Si observamos esta fotografía, podemos ver que es una cámara con una gran condensación. ¿Por qué es indeseable la condensación de las cámaras? Porque ese vapor
va a elevarse y va a quedar retenido en el cielo raso, en el techo de esa cámara, y posteriormente esas gotas van a caer sobre el producto, o sea, sobre nuestras medias reses. Y eso es posible fuente de contaminación. De ahí es que es fundamental evitar estos malos manejos de la temperatura y de la humedad de las cámaras para lograr un producto final de calidad. Entonces nosotros decimos que el oreo es el paso previo al ingreso a las cámaras frigoríficas de maduración de la carne. Ese oreo consiste simplemente en el paso a través de una cámara que tiene ventilación forzada y que nos va a permitir disminuir la temperatura, que en el animal vivo es de 37 grados, disminuir a 14 o 17 grados centígrados y también eliminar el exceso de humedad. Entonces, cuando nosotros ingresamos esas medias reses a la cámara frigorífica, recién cuando terminamos de completar la carga de todas esas canales, vamos a comenzar a disminuir lentamente la temperatura para que al cabo de 24 horas tengamos una temperatura ambiente entre 2 y 0 grados para lograr un producto de calidad y que se lleven a cabo todos los procesos de transformación del músculo en carne. No es conveniente ingresar a la cámara frigorífica carne cuando todavía no llegó a 7 o 10 grados, porque se va a producir un choque térmico. Si la cámara está a muy baja temperatura, se va a producir un fenómeno denominado cold shortening, donde las fibras musculares van a quedar contraídas y entonces esa carne va a tener baja terneza. Recordemos que las cámaras frigoríficas están construidas con rieleras y esas rieleras tienen que estar separadas entre ellas a unos 80 centímetros y siempre es recomendable almacenarlas dentro de las cámaras, hueso con hueso, carne con carne, para permitir esa circulación del aire frío a través de esas medias reses y de esa manera lograr un producto de calidad. Ahora vamos a hablar de la congelación. En la congelación de los productos cárnicos se reconocen 3 etapas: la congelación propiamente dicha, el almacenamiento de los productos congelados y la descongelación, que las 3 etapas son muy importantes. Los métodos actuales de congelación, que los habíamos nombrado al principio, son un método lento, donde se utiliza el principio físico de la convección, y este tipo de congelamiento se realiza en los denominados túneles. El método de congelación rápido utiliza el fenómeno físico de la conducción y generalmente se realiza en estas especies de armario llamadas placas. Y el ultra rápido, que es el método directo, donde se produce el congelamiento en ráfaga, se puede también producir, actualmente se utilizan túneles que son los sitios donde se va a llevar a cabo este proceso de congelamiento ultra rápido. La congelación de la carne, para ver un poquito cómo es este fenómeno, tenemos que recordar que la carne tiene agua ligada tanto a las proteínas como en forma libre. Cuando nosotros hablamos de congelación es porque se congela esa agua presente dentro de la fibra muscular. En la congelación se produce la cristalización del agua. Los primeros cristales de hielo aparecen aproximadamente a 1 grado bajo cero. Hay una temperatura que es la denominada zona crítica de cristalización que se da entre los 0 y los 5 grados bajo cero. En la cristalización del agua van a intervenir 2 fenómenos: la formación de núcleos minúsculos cristalinos, denominado nucleación, y luego el crecimiento de esos cristales a partir de dichos núcleos. El crecimiento de los cristales de hielo a partir de esos núcleos cristalinos van a tener forma de dendrita. Dendrita recuerda al tejido nervioso, o bien tiene forma de agujas, y la rapidez de crecimiento y tamaño final de esos cristales va a depender con la rapidez con que se evacúa el calor. Eso quiere decir con el sistema de congelado que usemos, si es lento o rápido. Si hablamos del congelado lento, se van a producir grandes cristales en el líquido extracelular,
produciendo la salida del líquido desde el interior del espacio, desde adentro de la célula hacia el espacio extracelular, que también se va a transformar en hielo. Este fenómeno de difusión produce lesiones mecánicas irreversibles en la membrana de esa fibra muscular. Entonces, los efectos de los sistemas de congelado lento van a llevar a la formación de macrocristales externos, en primer lugar, y luego internos, con una lesión de membrana que es de tipo irreversible. Y si hablamos del congelado rápido, la intensidad de congelamiento es tan rápida que se produce una nucleación muy pequeña intracelular sin dañar la membrana celular, con desarrollo de pequeños cristales extracelulares que hace que, en el caso del congelado lento, cuando nosotros descongelamos ese producto, además de agua, va a arrastrar consigo proteínas y otros nutrientes. Sin embargo, en el congelado rápido, cuando se descongela la carne, lo único que va a perder es agua y no va a perder nutrientes, proteínas, etc. Entonces observamos estas fotografías y vemos que en el caso de un congelado lento existe una gran cantidad de escarcha. Sin embargo, en el congelado rápido vemos que prácticamente no hay un exceso de agua o de hielo, mejor dicho, agua congelada o de hielo alrededor. Y esto es nada más que para que ustedes observen cómo son esas agujas o especies de dendritas que se forman en el congelado. Entonces, de ahí la importancia que tiene un método y otro. Pero ¿qué pasa con esto? Es que el congelado lento tiene un costo muy inferior a lo que significa un congelado rápido. Por eso es que la mayoría de las industrias aún siguen utilizando el congelado lento, donde nosotros congelamos nuestros productos en el término de 36 a 48 horas, mientras que en el método rápido el congelamiento se produce al cabo de 4, 6 u 8 horas. Esta es una curva muy interesante que la publicó el SENA de Colombia, donde podemos observar que cuando hablamos de una congelación lenta, esa zona crítica que hablábamos, que estaba entre los 0 y 5 grados bajo cero, es muy prolongada, y ahí es donde se producen todos los daños en la membrana celular, y por supuesto después con ese daño celular hace que perdamos gran cantidad, no solamente de agua, sino de nutrientes. Sin embargo, esa zona crítica en el congelado rápido es muy corto, muy rápido. Entonces, por eso es que no hay ese daño celular para evitar justamente la pérdida de sustancias nutritivas de adentro de la célula. Aquí podemos observar lo que es un túnel de congelado, donde se utiliza el fenómeno de la convección. Aquí es importante que haya una separación de las cajas para congelar entre las paredes, el techo, el piso, y también una disposición, como denominamos panal de abeja, donde quede una separación de aproximadamente 10 centímetros entre caja y caja, justamente para permitir ese movimiento del aire y de esa manera ir extrayendo el calor de esos cortes. Generalmente estos productos, entonces dijimos que se congelan en 36 a 48 horas y luego pasan a los depósitos para el mantenimiento ya del producto congelado. Y sin embargo, en el congelado rápido, tenemos que es el congelado en placa, donde se utiliza el fenómeno de la conducción, donde observamos estas especies de estantes o armarios, como también se los llama, por donde fluye, donde corre el líquido refrigerante, y es donde va absorbiendo ese refrigerante el calor de esos alimentos, y de esa manera entonces se produce el congelado rápido, que como dijimos se hacía entre las 6 o 8 horas aproximadamente. Por eso es un método muy eficiente, pero es más costoso que el anterior.
Y por último, con el congelado IQF, tenemos que tener en cuenta que este congelamiento en ráfaga utiliza los refrigerantes que ya dijimos, que a muy alta temperatura, 80 a 196 grados bajo cero, y aquí existen diferentes sistemas, por ejemplo, del congelado en espiral, en cascada, por arrastre, y es importante que todos los productos que utilizan esta tecnología de congelado tengan las siglas IQF en su rotulación para que el consumidor, cuando va a adquirir estos productos, sepa que tiene que mantenerlos a una temperatura sumamente baja en su domicilio para poder respetar el periodo de aptitud que dice el elaborador. Entonces, aquí podemos ver nuevamente las siglas del sistema IQF para los distintos países, y es muy importante entonces que el ama de casa o el consumidor pueda mantener en esta temperatura en sus hogares. Entonces, una vez que tenemos congelados nuestros productos, los vamos a depositar en depósitos. Esto lo podemos aplicar tanto para productos refrigerados como para productos congelados. Estos productos, una vez que están elaborados, están congelados o enfriados, pasan a un sitio de mantenimiento de la temperatura que se denomina depósitos de productos enfriados o congelados. En este caso, estamos viendo depósitos de cortes de carne ya congelada. Actualmente estos depósitos están totalmente robotizados, de manera que el hombre ingrese lo menos posible en estos sectores, porque son temperaturas sumamente bajas. Entonces podemos observar aquí diferentes imágenes de estos depósitos donde se van a mantener estos productos. Es muy importante que tanto en todo el circuito de producción, en todo el proceso de producción y en el embarque, se lleven permanentemente registros de temperatura. ¿Cómo se puede lograr esto? Bueno, hoy la industria dispone de numerosos equipos que tienen la facilidad que vamos monitoreando directamente de dispositivos móviles, desde nuestros hogares, desde nuestros teléfonos. Podemos hacer un control de de la temperatura de todo el proceso para evitar desvíos y con la consecuente pérdida de calidad de estos productos. Entonces es muy importante que el registro de la temperatura, porque hoy producir calor es sumamente caro, entonces por eso es que debemos tratar de que en todo momento se lleven registros de estas temperaturas, no solamente en el proceso, ya sea en el ciclo 1 o en el ciclo 2, sino también durante el embarque y en el traslado de esos productos. Tanto es así que hoy existen termógrafos que son descartables, que se los coloca dentro de los contenedores o de los camiones, y cuando llegan a destino se puede hacer un monitoreo de la temperatura durante todo el trayecto de traslado de estos productos. Bueno, este tema es muy amplio, espero haber tocado los tópicos más importantes. Quedo a disposición para las preguntas ahora en la mesa redonda. Muchas gracias por la atención.